Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a crear algunos archivos para nuestro servicio web. Vamos a crear algunas tablas donde almacenaremos la información de los dispositivos. Os voy a hablar del protocolo MQTT. Vamos a instalar MQX, lo vamos a configurar, vamos a solventar algunos errores que nos van a surgir por el camino. Vamos a hacer una prueba con WebSocket para ver que podemos publicar mensajes, suscribirnos a ellos y que todo funcione correctamente. Y por último, os voy a hablar de la autenticación de usuarios en el protocolo MQTT. Bien, vamos a descargarnos una plantilla que utilizaremos como base de nuestro servicio web y después modificaremos a conveniencia. En este caso utilizaremos la plantilla Ample Admin Lite de Grapixel, que es una plantilla gratuita. Subimos todos los archivos al servidor utilizando Atom. Podemos comprobar desde la terminal que los archivos se han subido. Creamos el archivo register.php, que simplemente se conectará a la base de datos, capturará del usuario los datos email, usuario y password, comprobará que ese usuario no existe y, de ser así, hashearemos el password y lo insertaremos en la tabla usuarios. Ingresamos en la página web e insertamos un usuario de prueba. Parece ser que lo hace correctamente. Para asegurarnos, nos vamos a la base de datos y lo comprobamos allí. Y en efecto se ha creado correctamente. Ahora creamos el archivo login.php. Comprobamos que el usuario ha seteado tanto el nombre de usuario como la contraseña. Hasheamos el password, nos conectamos a la base de datos. Si todo va bien, buscamos al usuario en la contraseña. En caso de existir dicho usuario, creamos unas variables de sesión en donde guardaremos el ID del usuario y el nombre de usuario. Después redirigiremos al usuario a la pantalla dashboard.php. Antes de continuar escribiendo más código, vamos a comentar cómo funciona el sistema que vamos a montar. La piedra angular de todo nuestro sistema se basa en la tecnología MQTT. MQTT es un protocolo de comunicación entre dispositivos, debido a que es muy liviano en comparación con otros protocolos. MQTT se basa en un modelo de publicación y suscripción de mensajes, todo ello centralizado en un broker, que se encarga de recibir las publicaciones y de servir la información a los suscriptores. En la imagen hay dos dispositivos que publican mensajes y otros dos que pueden suscribirse a uno de ellos o a los dos y recibir los mensajes que publican. Los dispositivos publican la información en base a un tópico. Por ejemplo, el tópico del termómetro podría ser planta 1, habitación 101, temperatura. Y el mensaje sería 27. También podría publicar solamente bajo el tópico temperatura, enviando el mensaje 27. En el caso del horno, este publica mensajes bajo el tópico planta 0, cocina, horno, estado. Y el mensaje podría ser encendido, on o un 1, por ejemplo. El dispositivo que se suscribe puede hacerlo a un solo tópico o a un conjunto de ellos. Por ejemplo, en el caso anterior, si hubiera 3 habitaciones en la planta 1, cada una con un sensor de temperatura, el suscriptor podría suscribirse a planta 1 / habitación 101 / temperatura. O podría suscribirse a todos los sensores de temperatura de la planta 1 de la siguiente forma: planta 1 / signo más / temperatura. De esta manera recibiría todos los valores de temperatura de la planta 1. Otro concepto importante es el de Quality of Service, QoS. Este es un parámetro que establece el nivel de calidad del servicio y que se acuerda entre el emisor del mensaje y el receptor del mismo. Puede tener 3 valores, 0, 1 o 2. El 0 significa que el dispositivo publica el mensaje una vez y lo olvida. No lo almacena para poder enviarlo de nuevo. El receptor, por su parte, no notifica que ha recibido el mensaje. El valor 1 indica que el dispositivo publica el mensaje al menos una vez. Es decir, envía el mensaje y lo almacena hasta que el receptor responde indicando que lo ha recibido. En ese momento, el dispositivo que publicó el mensaje lo destruye. El modo 2 significa que el mensaje solo se publica una vez, es decir, no se puede recibir un duplicado por error. Una vez explicado esto, vamos a instalar el broker EMQX. Nos vamos a la página de emqx.com e instalaremos la versión Open Source, que es la gratuita. Utilizaremos la versión 3.2.8, que es un poco más antigua a la versión actual. Instalaremos la versión para Ubuntu 18.04. Escogemos el método de instalación .dev y descargamos el archivo.
Instalaremos el archivo con sudo apt install y el nombre. Una vez instalado y antes de arrancar el servicio, tenemos que hacer algunos cambios en la configuración por defecto. Nos vamos a /etc emqx.com. Aquí buscaremos la parte que dice listener.ws y podemos comprobar que este servicio utiliza el puerto 8083, que es el mismo que utiliza Vesta, por lo que si arrancáramos entraría en conflicto con Vesta y de hecho no arrancaría. Así que vamos a modificar este puerto y le pondremos el valor 8093. De todas formas, EMQX permite el uso de WebSocket Secure, que dado que tenemos un certificado SSL, vamos a utilizarlo. Nos vamos a la ruta donde están los certificados de EMQX autofirmados, que es en etc/mqx/certs. Aquí renombramos los archivos cert.pem y key.pem, aunque también podríamos borrarlos. A continuación vamos a copiar los certificados de Vesta en esta ruta de MQX. Para ello vamos a la ruta de los certificados de Vesta que están en usr local Vesta SSL. Ahí copiamos los archivos certificate.crt y certificate.key y nos los llevamos a la ruta de MQX. A continuación lo renombramos como estaban los anteriores, cert.pem y key.pem. Una vez copiados podemos comprobar que el propietario de estos certificados es root y eso debemos cambiarlo para que funcione correctamente, así como los permisos de lectura de los certificados. Después nos vamos otra vez al archivo de configuración de MQX, donde habilitaremos la conexión WebSocket Secure. También vamos a cambiar el puerto para estar en consonancia con el anterior y cambiaremos de 8084 a 8094. Debemos cerciorarnos de que MQX busca los certificados en la ruta donde los tenemos, que en este caso sí es así. Guardamos y lanzamos el servicio. Vemos que lo hacemos con éxito. De todas formas, para comprobar si ha habido algún error, podemos visitar los logs, que están en var log emqx. En concreto abriremos el emqx.1. Lo abrimos y vemos que hemos tenido un fallo al arrancar el plugin emqx management. Este plugin es importante. Como podemos comprobar, esto hace que nuestro servicio no haya arrancado correctamente. Vamos a intentar solucionarlo. Paramos el servicio MQX. Nos vamos a la carpeta de plugins y vamos a configurar dos de ellos, el mqxdashboard.com y mqxmanagement.com. Vamos a empezar por dashboard.com, que es un plugin que nos permite gestionar diversas cosas, incluso arrancar otros plugins, pero sobre todo nos va a permitir hacer pruebas con el WebSocket Secure. Este plugin permite conexiones por HTTPS, de tal forma que vamos a habilitarlo y a configurar correctamente la ruta de donde tiene que leer los certificados. Que va a ser etc mqx cert key.pem y cert.pem. A continuación haremos lo mismo con el archivo management.com.
Antes de que se nos olvide, vamos a ir a nuestro panel de control de AWS y de Vesta para abrir los correspondientes puertos. Volvemos a arrancar el servicio MQX. Comprobamos el log y vemos que vuelve a fallar. Vamos a probar a reiniciar la máquina a ver si ahora funciona. Ingresamos en iothogar.eu y en el puerto 18083 y 84 y vemos que efectivamente arranca. Ingresamos los credenciales que son admin y public y podemos ver que hay algo que no anda de todo bien. De todas maneras, vamos a continuar y después pasaremos a solucionar ese problema. Nos vamos a la parte de WebSocket y vamos a intentar conectarnos a WebSocket Secure. Y nos conectamos con éxito. Vamos a probar a enviar un mensaje bajo el tópico temperatura. El mensaje será el valor 25 y la calidad de servicio va a ser 0. Vemos cómo el mensaje se ha enviado, pero no hemos recibido nada porque todavía no estamos suscritos. Así que vamos a suscribirnos al tópico temperatura, con el QoS en 0. A partir de ahora, todos los mensajes que enviemos bajo el tópico temperatura los voy a recibir por aquí. Vamos a probar de nuevo enviando el mensaje 21 bajo el tópico temperatura. Vemos como ahora sí estamos recibiendo el mensaje 21 bajo ese tópico. Si ahora enviamos el mensaje on bajo el tópico horno, vamos a comprobar que nosotros no recibimos nada. En cambio, si también me suscribo al tópico horno, voy a recibir todos los mensajes que se publiquen bajo ese tópico. Por último, puedo publicar mensajes bajo el tópico planta 0 / cocina / horno / estado. A la hora de suscribirme podría hacerlo bajo el tópico
planta 0 barra cualquier habitación con el signo más barra horno barra estado. De esta manera estaré suscribiéndome a todos los estados de todos los hornos de cualquier habitación que haya en la planta 0. Así que cuando vuelva a publicar un mensaje bajo el tópico planta 0, cocina, horno, estado, debería recibirlo. Y así es. Bien, para solucionar el problema que teníamos con el plugin management, lo que he hecho ha sido sustituir los puertos 8080 y 8081 por los puertos 8090 y 8091. De esta manera hemos conseguido que todo arranque correctamente. Ahora podemos ver que en el panel de control tenemos muchísima más información y tenemos acceso a mogollón de plugins que podemos arrancar o parar a nuestro antojo. Ahora vamos a crear las dos tablas que nos faltan. Por un lado, la tabla de estaciones, que serán los dispositivos que el usuario registre, y la tabla de mediciones, que contendrá todo el histórico de las mediciones que se vayan registrando en la base de datos. Creamos el archivo devices.php, gracias al cual el usuario podrá registrar sus dispositivos. Simplemente nos conectamos a la base de datos y vamos ingresando en la tabla estaciones los datos estaciones serie, estaciones alias y el usuario al que pertenece esta estación. Al mismo tiempo hacemos una búsqueda de todas las estaciones que tenga el usuario registradas para renderizarlas en una tabla. Y este es el aspecto que tendrá el apartado de registro de dispositivos. La consulta que estoy haciendo a la base de datos es la siguiente. Le estoy diciendo, cógeme los últimos 20 mediciones ordenados por el campo fecha de la tabla mediciones en orden descendente. Pero claro, yo solamente le puedo pasar como dato el valor del user ID, que es lo que tengo guardado en memoria. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bien, como las tres tablas están relacionadas entre sí por diferentes campos foráneos, estoy diciendo, oye, de la tabla users, búscate el campo user ID, que es lo que te mando. Y este campo, a su vez, está relacionado con el campo user ID de la tabla estaciones. Entonces, de esa tabla estaciones me vas a buscar todos los registros de la tabla que tengan en el campo user ID el valor user ID que te estoy mandando. Una vez que hayas encontrado esos registros, tienes que guardarte el valor estaciones ID, porque con ese valor nos vamos a ir a la tabla mediciones y vamos a buscar todos los registros que contengan en el campo estaciones ID que tenemos en común con la otra tabla el valor estaciones ID que te he mandado, y así me sacas los datos que quiero renderizar al final, que son estaciones serie, mediciones date y mediciones valor. Por otro lado, vamos a comprobar si el nombre de usuario que está registrado es el de Javier, que es el administrador, y en ese caso me vas a mostrar además en el panel lateral el menú administrador. Aquí tenemos el código que va a renderizar una tabla con las últimas mediciones. Por último, tenemos la conexión al broker MQTT, así como la correspondiente suscripción a aquellas estaciones del usuario logueado. Por cada mensaje recibido vamos a llamar a la función process.msg y le vamos a pasar el tópico y el mensaje. Esta función se va a encargar de convertir el mensaje en un string y se lo va a enviar al código HTML para que lo renderice la página web. Esto lo va a hacer gracias a que la etiqueta ID del código HTML va a coincidir con el tópico. Por último, en el apartado de administración, que aquí hemos llamado Devices List Admin, vamos a mostrar en una tabla todas las estaciones y todos los usuarios que hay en nuestro sistema registrado. Si bien va a tener una peculiaridad, para favorecer la administración de estos dispositivos y de la información de estos usuarios, esos campos que se renderizan van a ser editables, de tal forma que el administrador podrá modificar el campo serie, el campo alias de la tabla estaciones o el campo email de la tabla usuarios, por ejemplo. Para ello vamos a incluir en el archivo custom.javascript, que ya venía incluido con la plantilla, las funciones edit user y edit, que se van a encargar de editar la tabla users y la tabla estaciones de manera independiente. Para ello vamos a hacer uso de una librería de jQuery de Nicolas Carpi, cuyo enlace dejaré en la descripción.
Para que funcione, a cada identificador de la tabla hay que asignarle una clase. Es necesario esto para saber sobre qué elementos ejecutar el jQuery. Cada campo que es editado necesita guardar en sus atributos el ID del registro, el nombre del campo y el nuevo valor. Por otra parte, tenemos un script en PHP que va a recibir estos valores para utilizarlos en la tabla. Básicamente lo que hace jQuery es leerlo primero y ejecutarlo segundo. Bien, pues si nos logueamos con el usuario José, vamos a ver que tiene asociado el dispositivo habitación José. Si ahora nos logueamos como el usuario administrador Javier y nos vamos al panel de administrador, vemos que el user ID de José es el número 2 y lo vamos a cambiar por el user ID de Macarena. De esta manera le pondremos un 3 a habitación José y si nos volvemos a loguear como José, vamos a observar que ya no tiene ninguna estación asociada. Y si ahora nos logueamos como Macarena, veremos que ya sí tiene asociada ese dispositivo. Bien, hay una cosa que quiero comentar antes de continuar, y es que en estos momentos cualquier persona del mundo podría conectarse a nuestro sistema y publicar mensajes y recibirlos, suscribirse a cualquier tópico que quiera. Eso obviamente está mal, porque si bien hemos hecho un sistema de login para nuestro servicio web, no hemos hecho lo mismo para el servicio de MQTT. Lo que pasa es que para el ataque que quiero realizar no es necesario crear ningún sistema de login, porque el ataque va contra el servicio web, no contra el protocolo MQTT. Entonces, os voy a explicar cómo funciona, cómo habría que hacerlo, pero os lo dejo de vuestra mano. Bien, vamos, estamos en la documentación de MQX, en la versión 3, que es la que estamos utilizando, y nos explican lo siguiente. El Access Control List utiliza una serie de normas que determina si un usuario puede publicar o suscribirse bajo un determinado tópico. Cuando un cliente MQTT se suscribe o publica bajo un determinado tópico, el módulo de control de acceso de MQX comprueba si ese cliente coincide en alguna de las reglas que se han descrito anteriormente y lo hace en cascada. Si no coincide con la primera regla, pasa a la siguiente. Si tampoco coincide con la segunda regla, pasa a la siguiente. Y si no coincide con ninguna regla, utiliza la regla por defecto. En el caso del ejemplo tenemos que al usuario dashboard se le permite suscribirse bajo el tópico sys / cualquier cosa. En la siguiente norma, a cualquier usuario local se le permite publicar y suscribirse bajo cualquier tópico. En la siguiente norma se le deniega el acceso a cualquier usuario a suscribirse al tópico sys o cualquier cosa, exceptuando a los usuarios locales que ya se les ha permitido el acceso en la anterior norma. Y por último se permite a cualquier usuario a cualquier cosa que no esté contemplado en las normas anteriores. MQX permite describir esas normas de varias maneras. Una opción sería utilizar una base de datos MySQL. En este caso tendríamos que crear dos tablas, por un lado MQTT User y por otro lado MQTT ACL. En la primera incluiríamos a los usuarios que utilizan el servicio MQTT y en la segunda el conjunto de normas que rigen el comportamiento de esos usuarios. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Gracias por la visita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.